Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría hablar de campos gradientes. Si f es una función escalar de dos variables, recordemos que su gradiente, que es nabla f o grad f, está definido de la siguiente manera. El gradiente de f no es otra cosa, gradiente de f de x y y, es decir, una función de dos variables, no es otra cosa más que la derivada parcial de f con respecto a x, evaluada en xy, en la dirección y, más la derivada parcial de f con respecto a y, evaluada en xy en la dirección j. Por lo tanto, el gradiente de f realmente es un campo vectorial en R2 y se denomina campo vectorial gradiente. ¿Sí? Entonces aquí nada más nos sobra este D gradientes, es un campo vectorial gradiente. Muy bien, entonces asimismo, vamos a nada más a corregir, eso es. Asimismo, si f es una función escalar de tres variables, su gradiente es un campo vectorial en R3, esto es en tres dimensiones. ¿Sí? Donde el gradiente de f de x, y, z se define de la misma manera, es la derivada parcial de f con respecto a x, que depende de x, y, z en la dirección y, más la derivada parcial de f con respecto a y, evaluado en x, y, z en la dirección j, más la derivada parcial de f con respecto a z, evaluado en x, y, z en la dirección k. Veamos ahora un ejemplo. Encuentre el campo del vector gradiente. Aquí nada más me gustaría quitarle el d, porque en realidad es un vector gradiente. Bien, entonces, así está bien. Encuentre el campo del vector gradiente de f de x y y igual a x al cuadrado por y menos y al cubo. Trace el campo del vector gradiente. Entonces aquí nada más elimino nuevamente este artículo. Entonces el vector gradiente junto con un mapa de contorno de f. Y la pregunta es cómo están relacionados. ¿Sí? Entonces damos solución. El campo del vector gradiente está dado por lo siguiente. Vamos a tener que el gradiente de f de x, y, es decir, nabla de f de x, y, es la derivada parcial de f con respecto a x en la dirección y más la derivada parcial de f con respecto a y en la dirección j. Lo cual, si nosotros tomamos en cuenta que f de x y y es igual a x al cuadrado por y menos y al cubo, es sencillo calcular estas derivadas parciales. Vamos a obtener que esto es igual a 2 por x por y en la dirección y más x al cuadrado menos 3y al cuadrado en la dirección j. Entonces nosotros tenemos aquí esta imagen que es el mapa de contorno, tiene varias curvas de nivel, con el campo de vector gradiente. ¿Sí? Una vez más quisiera quitar este artículo de aquí. Entonces observe que los vectores gradientes, son perpendiculares a las curvas de nivel como es de esperarse. Esta es una propiedad de los gradientes. Recuerden que hemos visto anteriormente en esta serie de videos que nos dan la dirección de máximo crecimiento. Es por eso que la dirección de estos vectores siempre es perpendicular a las curvas de nivel que nosotros tenemos aquí. Observe también que los vectores gradientes son largos, donde las curvas de nivel están cerca entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, y cortos, donde las curvas de nivel están más separadas. Recordemos que cuando había varias curvas de nivel, esto denotaba que había un cambio importante en la función original y es por eso que los vectores son más largos. Y esto se debe a que la longitud del vector gradiente es el valor de la derivada direccional de f y las curvas de nivel poco espaciadas indican un gráfico empinado, es decir, donde tenemos estas curvas más cerquitas
hay más inclinación, es más empinado, mientras que donde las curvas son muy espaciadas, pues la inclinación es muchísimo menor en comparación a los lugares donde hay más densidad de líneas color magenta. Sí, entonces un campo vectorial se denomina campo vectorial conservativo, repito, campo vectorial conservativo, si es el gradiente de alguna función escalar. Es decir, si existe alguna función f tal que f mayúscula es igual al gradiente de f. En esta situación, f se denomina función potencial de f mayúscula. Es decir, f minúscula se denomina función potencial de f mayúscula. No todos los campos vectoriales son conservativos, pero tales campos surgen con frecuencia en fenómenos de la física. Por ejemplo, el campo gravitacional F mayúscula en el ejemplo de la ley de gravitación de Newton, el cual vimos en el video pasado, es conservativo porque si nosotros definimos esta función F minúscula de x, y, z igual a una masa menor por una masa mayor por la gravedad por la magnitud de cierto vector, es decir, la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, ¿sí? Al cual también se le podía llamar como r, como cierta distancia en el video pasado. Entonces, el gradiente de f de x, y, z iba a ser, por supuesto, por definición, igual a la derivada parcial de f con respecto a x en la dirección y más la derivada parcial de f con respecto a y en la dirección j más la derivada parcial de f con respecto a z en la dirección k. Calculando estas derivadas parciales, nosotros obtenemos lo siguiente, que esto es menos masa menor por la masa mayor por la constante de gravitación por la coordenada x, esto en la dirección y, entre x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado elevado a la 3 medios. Y vamos a tener exactamente el mismo coeficiente, en este caso multiplicando a y en la dirección j, más el mismo coeficiente multiplicando a la coordenada z en la dirección k. Y esto, por supuesto, define a f mayúscula de x, y, z, lo cual muestra que precisamente este es un campo vectorial conservativo, ¿sí? Entonces, dado que f mayúscula es igual al operador nabla, es decir, el gradiente de este f minúscula que nosotros mostramos aquí. Muy bien. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.